Mi nombre es David Cantador Fernández y el trabajo que voy a presentar se titula Efecto del curado en atmósfera de CO2 de morteros porosos. En las últimas décadas, los avances tecnológicos y sanitarios han supuesto un aumento más que considerable de la población mundial. Se prevé que dicha población aumente en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años. Debido a esto, los procesos y modelos urbanísticos se han visto modificados, pasando de un modelo de construcción en superficie a uno de construcción vertical, que requiere la demolición previa de edificaciones de baja altura. Es por ello que la generación de residuos de construcción y demolición, RCDs, supone en la actualidad un desafío para la sostenibilidad medioambiental. Su gestión y tratamiento es fundamental para evitar la deposición de materiales tóxicos y por tanto peligrosos para la salud en vertederos. Y su reutilización supone minimizar los costes ecológicos de la extracción de recursos minerales. La Directiva Marco de Residuos 2008/98 del Parlamento Europeo, en materia de gestión de RCDs, estableció que los países de la Unión Europea debían alcanzar para el año 2020 una tasa mínima de recuperación del 70% en peso y ser destinados a operaciones de reutilización, reciclado u otras operaciones de valorización. Los datos que tenemos actualmente sitúan la tasa de reciclaje española en torno al 37%, muy por debajo de la tasa objetivo. Por otro lado, las centrales eléctricas de carbón producen millones de toneladas al año en el mundo de cenizas volantes, otro tipo de residuo que puede producir graves problemas medioambientales y de salud. Sus costes de almacenamiento y superficie son elevados, y según la misma directiva, cualquier material considerado residuo debe reutilizarse o reciclarse. La finalidad de esta investigación es revalorizar dichos residuos e impulsar la economía circular a través del sector de la construcción, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales y materias primas y reduciendo la huella de carbono. El objetivo de este trabajo es el estudio de captura de CO2 y propiedades endurecidas de un mortero de alta porosidad, curado en diferentes atmósferas de CO2 y sustituyendo el árido natural por residuos de construcción y demolición al 50% y 100%, siendo la proporción del árido reciclado 70% de hormigón y de 30% cerámico. El cemento es sustituido por ceniza volante hasta en un 20%. La primera fase del estudio fue el diseño de un mortero poroso tanto con áridos naturales como reciclados con una granulometría específica que permitiera conseguir este objetivo. Esto se realizó a través de un proceso de tamizado. Se determinó la densidad de partículas y absorción de agua de los áridos y, por otro lado, las cenizas volantes se caracterizaron mediante difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, análisis térmico diferencial y tamaño de partícula por difracción láser. En una segunda fase se fabricaron piezas de mortero que fueron sometidas a ensayos de resistencia mecánica, flexotracción y compresión, absorción de agua, densidad y porosidad, difracción de rayos X y análisis térmico diferencial. En cuanto a los resultados obtenidos, para las cenizas volantes la caracterización mediante la técnica de fluorescencia mostró que el contenido de silicato es superior al 25% en masa. El máximo de la distribución de tamaño de partículas para las cenizas conformes se situó en torno a las 30 micras y para las no conformes en torno a las 60 micras, por lo cual está dentro de la norma. Los ensayos de resistencia a compresión mostraron mejores resultados en los morteros de referencia que fueron curados en cámaras de carbonatación acelerada para todos los casos de sustitución de árido natural por árido reciclado. El empleo de las cenizas volantes conformes al 20% de sustitución aumentó la resistencia de la muestra con árido natural curada en cámara al 65% de humedad. En el resto de muestras no mejoró sustancialmente los resultados. Las cenizas no conformes empeoraron la resistencia en todas las muestras y la sustitución de árido natural por árido reciclado al 100% empeoró la resistencia en un 50%. El análisis térmico mostró mejoras en la carbonatación en las muestras de referencia curadas en cámaras de carbonatación acelerada, mejoras del 1,5% en masa de CO2 en morteros con árido natural y del 2% para mezclas de árido natural y árido reciclado. La densidad seca aumentó en las muestras curadas en cámaras de carbonatación acelerada y disminuyó su porosidad, lo que está de acuerdo con una mayor formación de carbonato cálcico en los poros de las muestras de mortero. El curado en cámara de carbonatación acelerada durante 14 días
Mejoró la resistencia de las probetas de mortero hasta en un 25% para muestras con mezcla de árido natural y reciclado, y aumentó la carbonatación, absorción de CO2, en hasta un 2% para dichas mezclas, aprovechando la estructura altamente porosa del mortero. Como conclusión, podemos decir que esta investigación puede contribuir al impulso de la economía circular a través del sector de la construcción. Buenas, soy Antonio Manuel Merino Lechuga. Actualmente realizo mi tesis doctoral con un contrato de FPU. Esta tesis doctoral está tutorizada por José Ramón Jiménez Romero, del grupo de investigación TEP 227 de Ingeniería de la Construcción, y José María Fernández Rodríguez, del grupo de investigación FQM 391 de Materiales y Aplicaciones. El trabajo presentado aquí versaría sobre el uso combinado de las cenizas volantes de biomasa y áridos reciclados mixtos en morteros. La biomasa es el conjunto de la materia orgánica de origen vegetal o animal y los materiales que proceden de su transformación natural o artificial. Se puede definir la biomasa como la fracción biodegradable de los productos de desechos y residuos de origen biológico procedentes de las actividades agrarias. En la combustión de la biomasa se generan dos tipos de ceniza, que deben gestionarse desde una perspectiva medioambiental. Estos tipos de cenizas son las cenizas de fondo y las cenizas volantes. Las cenizas de fondo son aquellas formadas por el material total o parcialmente quemado. Y las cenizas volantes son aquellas partículas arrastradas por la corriente de los gases al exterior de la cámara de combustión. El objetivo específico de esta investigación es el estudio de la sustitución del filler silicio natural por las cenizas volantes de biomasa en las propiedades para ver cómo varían las propiedades de los morteros de albañilería con respecto a los áridos naturales y cómo varían también las propiedades con el árido de reciclado. Para la consecución de estos objetivos específicos se han llevado a cabo las siguientes actividades. 1. La caracterización físico-química de los materiales empleados en la fabricación de los morteros. 2. El estudio del efecto de la incorporación de las cenizas volantes de biomasa en las propiedades de los morteros frescos y endurecidos fabricados con áridos naturales. Y 3. El estudio del efecto de la incorporación de las cenizas volantes de biomasa en las propiedades de los morteros frescos y endurecidos fabricados con áridos reciclados. Los materiales que se han empleado han sido tanto materiales naturales como los materiales reciclados, es decir, árido natural y árido reciclado, y las cenizas volantes de biomasa. También se ha realizado en los estudios para la caracterización de estos materiales, se ha realizado un estudio de lisiviación para ver cómo se podría clasificar, según la peligrosidad de estos, los tipos de estas cenizas. Hay que decir que se han utilizado dos tipos de ceniza, unas provenientes de una fábrica de Linares y otras provenientes de una fábrica de Puente Genil. En ambas cenizas se observa cómo la concentración es elevada en metales, en cromo, en arsénico y en selenio. Y de igual forma también se ve cómo los cloruros y sulfatos superan el máximo que marca la directiva, por lo que se clasifican en materiales como residuo peligroso. Respecto a la dosificación, se han dividido en dos familias, la familia 1, que sería realizado con árido natural, y la familia 2, que sería realizado con árido procedente de residuos de construcción y demolición. En cada familia se han realizado 3 amasadas con el filler silicio, luego la sustitución con ceniza volante procedente de la fábrica de Linares y otra con las cenizas procedentes de la fábrica de Puente Genil. Una vez realizada esta sustitución y realizando diferentes números de ensayos, se puede concluir que en los morteros hechos con arena natural, con árido natural, el uso de cenizas de biomasa, tanto de la fábrica de Linares como la de Puente Genil, producen una caída significante de la resistencia a compresión y flexión con respecto a los morteros realizados con árido reciclado.
En los morteros hechos con arena reciclada, el uso de ceniza de biomasa de la fábrica de Linares aumenta la resistencia a compresión. Sin embargo, el uso de ceniza de biomasa procedente de la fábrica de Puente Genil disminuye la resistencia a compresión y flexión con respecto al mortero hecho con el filler silicio. Los resultados pueden que estén justificados por la menor relación agua-cemento y la mayor densidad de los morteros hechos con las cenizas de Linares frente con los morteros hechos con las cenizas de Puente Genil. En todos los morteros se ha observado una relación lineal entre la densidad y la resistencia a compresión. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Álvaro Espejo Muñoz y voy a presentaros el videopóster titulado Modelos de redes neuronales generativas adversarias en predicción de series temporales, cuyos autores somos Álvaro Espejo Muñoz y el profesor Sebastián Ventura Soto. En los últimos años, las redes neuronales artificiales profundas han alcanzado excelentes resultados en multitud de problemas, como son el reconocimiento de patrones o la predicción de series temporales. A pesar de la versatilidad de este tipo de modelos y su utilización en campos de aplicación del mundo real, como la predicción del mercado financiero o la detección de anomalías en sistemas mecánicos, una de sus debilidades es la gran cantidad de datos etiquetados que se requieren para poder realizar este aprendizaje automático. Una de las potenciales soluciones a este problema es dotar a estos modelos de datos sintéticos que hayan sido generados de manera automática. Las redes generativas adversarias o redes GAN son un tipo de algoritmo de Machine Learning que es capaz de generar datos sintéticos. En esta arquitectura se tienen internamente dos redes diferentes, que son, por lo general, dos redes neuronales, las que se les conoce como red generadora y red discriminadora. El objetivo de la red discriminadora o red D es la de ejercer como clasificador binario de manera que distingan las diferentes entradas que le van llegando como instancias reales o instancias fake. A esta red le llegan dos flujos de datos, una proveniente de instancias reales, del conjunto que se utiliza para entrenar propiamente la red, y otro flujo que proviene de las muestras que han sido generadas por la red generadora. Esta red generadora o red G, por su parte, trata de engañar a la red discriminadora generando muestras similares a las del flujo de entrenamiento hasta hacerle creer que las instancias generadas por esta red sean clasificadas como instancias reales. La red generadora, por su parte, comienza su entrenamiento con una entrada totalmente aleatoria y los pesos del modelo de la red generadora se van actualizando, propagando hacia atrás la información que proviene del discriminador. De esta manera, cuando la red G actualiza sus propios pesos, pues va a ser capaz de ir replicando las características inherentes a las instancias reales. A su vez, la red discriminadora también ha de mejorar iterativamente su capacidad de distinguir datos reales de datos sintéticos. Generalmente el campo de aplicación de este tipo de redes, donde más ha proliferado, es en la generación de imágenes y vídeos sintéticos. En este estudio se ha explorado la utilidad de este tipo de redes en el dominio de las series temporales. Se pretende evaluar el potencial de los modelos más populares de GAN como métodos para síntesis de patrones en series temporales. En este trabajo se comparan 6 redes generativas, de las cuales 5 de ellas son arquitecturas GAN y se implementó una sexta red generativa no adversaria a modo de comparación. Estos modelos se han evaluado sobre un conjunto de datos simulados, es decir, no pertenecientes al mundo real, y han sido generados mediante la herramienta Time Series Benchmark Suite, de TSBS, que simula una monitorización del estado de una máquina CPU. En total, los modelos se han entrenado con 35 series temporales con 10 características. Para realizar la evaluación se han propuesto 4 métricas que miden las capacidades de, por un lado, captura de la capacidad del modelo de capturar la distribución de datos subyacentes. En segundo lugar, medir la capacidad de captura de la dependencia temporal de la serie. Para ello se han utilizado dos medidas. Por un lado, se mide la dependencia temporal de la serie consigo misma en cada una de las dimensiones y por otro lado se mide la capacidad de generar series que capturen la dependencia temporal a través de cada una de las dimensiones. Por último, se mide la capacidad de predicción que tiene el modelo generativo. Sobre este conjunto de 35 instancias de datos sintéticos generados aleatoriamente por la herramienta TSBS, se ha realizado un test de análisis de varianza con el objetivo de detectar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de las métricas con respecto a la arquitectura GAN. En caso de que sí existan diferencias significativas, pues se realiza un test post-hoc de tipo SNK de comparación por pareja. En ambos tests se ha fijado un nivel de significación del 5%. Los resultados obtenidos mediante el test ANOVA de análisis de varianza indican que en todas las métricas existen diferencias significativas según el tipo de GAN que se haya escogido.
Y una vez ya se tiene evidencia de que efectivamente existen diferencias significativas, pues se ha realizado un test SNK para establecer un ranking entre las distintas métricas realizando grupos de media homogéneas. Eso sirve a que existe variedad, que existen arquitecturas que son mejores y peores para según qué métrica. Como dato a destacar, la arquitectura RCW-GAN es la red que mejores valores tiene en 3 de las 4 métricas estudiadas. Por lo tanto, se concluye que dependiendo de la métrica utilizada, existen unas arquitecturas mejores a otras y no existe una arquitectura que supere en todas las métricas al resto. Esta conclusión indica que no existe una arquitectura o función objetivo, al menos en el ámbito de las series temporales, que sea aplicable de manera generalista. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Buenos días, soy Javier Barbero y vengo a presentar el póster titulado Una nueva arquitectura de redes neuronales convolucionales para tareas de clasificación ordinal basada en códigos de corrección de errores. Una de las tareas más abordadas comúnmente en aprendizaje automático es la clasificación. Según el número de clases entre las que distinguimos, podemos hablar de clasificación binaria cuando solo son 2 clases, una positiva y otra negativa, o nominal cuando son más de 2. Sin embargo, cuando tenemos más de 2 clases, también podría ser caso de que exista una relación de orden entre estas. De esta manera estaríamos hablando de clasificación ordinal, una tarea a medio camino entre regresión y clasificación. Por ejemplo, en tareas de diagnóstico médico, podríamos asignar una etiqueta de sano o enfermo a cada paciente, o también podríamos asignar una etiqueta en función del avance de la enfermedad en el paciente, desde una afectación leve a una afectación media a una afectación grave. Ya existen métodos de clasificación ordinal en la literatura, pero normalmente aplicado a bases de datos no estructuradas, es decir, donde las entradas no tienen una relación espacial o temporal entre sí. Sin embargo, apenas existen propuestas capaces de lidiar con datos de entrada de tipo estructurado, como por ejemplo, imágenes donde los píxeles cercanos tienen relación al estar altamente correlados. Existen métodos basados en penalización, donde modificamos la función de coste durante el entrenamiento para asignar a errores mayores a aquellos de una mayor magnitud ordinal, y adaptaciones de métodos clásicos de clasificación ordinal como los modelos de enlace acumulativo. En los últimos años se ha demostrado que los modelos de redes neuronales convolucionales funcionan muy bien para este tipo de datos de entrada, pero necesitamos una forma de codificar los datos de salida de forma que incluya la información ordinal. Normalmente los métodos CNN constan de 2 partes principales. En primer lugar, una serie de capas de convolución aplicadas de forma consecutiva a la imagen original y a continuación una serie de capas completamente conectadas que terminan en Q unidades de salida para Q clases de nuestro problema, con una activación softmax para que cada salida corresponda con la probabilidad de pertenencia a cada una de las clases. Según nuestro método, modificamos la arquitectura original de la CNN de forma que sustituimos la parte de las capas ocultas completamente conectadas por Q-1 redes independientes, cada una de ellas con una única salida de activación sigmoide. Todas estas subredes tienen como entrada las mismas características extraídas automáticamente de la imagen por las capas convolucionales. La primera subred tratará de resolver el problema binario de si la etiqueta correcta de la imagen de entrada es mayor a la clase 1. La segunda subred tratará de resolver el problema de si la etiqueta correcta es mayor a la clase 2, y así sucesivamente hasta Q-1. A esta transformación se le denomina descomposición en problemas binarios. Sin embargo, surge un problema. Cada una de estas subredes es independiente y no tienen por qué estar de acuerdo. Por ejemplo, la tercera subred podría decir que la etiqueta correcta es mayor a la clase 3 y la subred primera podría decir que la clase correcta es igual o menor a la clase 1. La solución que proponemos es combinar las salidas utilizando códigos de corrección de errores. Esta es una idea que se origina en sistemas de telecomunicación donde el mensaje es susceptible a errores. Se añaden bits de información redundantes al mensaje de forma que si alguno de ellos se altera, podemos hallar el mensaje correcto buscando el más cercano al recibido. En nuestro caso consideramos cada una de las posibles salidas válidas y calculamos la distancia en la salida de nuestra red a cada una de ellas, escogiendo la que está a menor distancia. Este procedimiento le da una mayor robustez a la predicción final. Para comprobar la validez de nuestro método, intentamos resolver 2 problemas de clasificación ordinal basados en bases de datos públicas. La primera de ellas es la base de datos de retinopatía diabética, que consiste en fotos de alta resolución de la retina con el objetivo de encontrar la presencia de retinopatía diabética en los pacientes. Esta se clasifica con una etiqueta ordinal desde 0 para pacientes sanos hasta 4 para pacientes con una mayor afectación de la enfermedad. La segunda es la base de datos Adians, que consiste en fotos de cara extraídas de la web, con el objetivo de predecir la edad del sujeto dividido en 8 intervalos distintos. Usamos 4 arquitecturas populares de la literatura para comprobar la mejora de rendimiento de nuestra metodología con respecto a una metodología puramente nominal y una metodología basada en CLM.
Los resultados muestran que nuestra metodología consigue un rendimiento superior en métricas ordinales y de equilibrio de clases en comparación con CLM y nominal. Si bien la metodología puramente nominal mejora el CCR, lo hace a costa de errores de mayor magnitud ordinal. Es decir, aunque acierta más a menudo, cuando se equivoca, lo hace con errores de mayor magnitud ordinal. Por su parte, la metodología CLM mejora en métricas ordinales con respecto a la nominal. Sin embargo, es muy susceptible al desequilibrio de las clases presentes en los datasets mencionados. Como conclusión, podemos comprobar que la metodología propuesta es capaz de mejorar el rendimiento en tareas de clasificación ordinal. Además, se puede adaptar a un gran número de arquitecturas ya existentes, sin aumentar su número de parámetros y su consumo de memoria y tiempo. Al tratarse de arquitecturas de tipo convolucional, en el futuro se podrán aplicar a datos de tipo temporal, como pueden ser señales, o de tipo volumétrico, como por ejemplo resonancias magnéticas. Gracias por su atención. Los métodos de aprendizaje profundo fueron propuestos por primera vez en 2015 por Jean LeCun. Este tipo de modelos consiste en utilizar diferentes capas de procesamiento para extraer las características más representativas a partir de los datos de entrada de forma automática y clasificar los patrones a partir de las mismas. En pasados trabajos se ha demostrado la efectividad de este tipo de modelos para trabajar con datos de imágenes, reconocimiento de voz, reconocimiento de texto manuscrito, etc. Las redes neuronales convolucionales son un tipo de redes profundas, especialmente útiles para trabajar con datos de imágenes, ya que permiten introducir la imagen directamente como dato de entrada y el propio modelo se encarga de extraer las características más importantes a partir de los píxeles de la misma. Por otro lado, la clasificación ordinal es un caso concreto de problema de clasificación en el que existe un orden implícito en la etiqueta de los datos. Para maximizar el rendimiento de cualquier clasificador en este tipo de problemas, es importante tener en cuenta este orden, dado que un error en una clase lejana debe penalizarse mucho más que un error en la clase adyacente. Por ello, a la hora de entrenar un modelo para un problema de este tipo, se debe utilizar una función de pérdida que tenga en cuenta esta distancia entre clases. En este caso, se propone utilizar una función de pérdida obtenida a partir del índice kappa, utilizando una matriz de pesos que permita distribuir las penalizaciones según la distancia a la clase real, de manera que favorezcan la naturaleza ordinal del problema. De igual forma, a la hora de evaluar el rendimiento, es conveniente utilizar métricas que tengan en cuenta el orden entre clases. Así, en este estudio se utiliza la función de kappa ponderado cuadrático también como métrica. Además, es interesante utilizar una función de salida que permita obtener las probabilidades de pertenencia a cada clase teniendo en cuenta el orden entre clases. De esta manera, en este trabajo se propone utilizar los modelos de probabilidades proporcionales, también conocidos como PON, como función de salida de una red neuronal convolucional. Esta red se encargará de extraer las características necesarias para clasificar las imágenes, mientras que el PON se encargará de proporcionar la probabilidad asociada a cada clase a partir de la proyección obtenida por la red neuronal convolucional. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es mejorar el rendimiento de los modelos de aprendizaje profundo para clasificación ordinal basándose en una función de pérdida y un modelo de salida ordinales. Para comparar el rendimiento del método propuesto, se propone el uso de una base de datos pública de imágenes ordinales que se ha usado ampliamente en trabajos anteriores para evaluar otros métodos. La métrica ordinal propuesta para evaluar el rendimiento del clasificador se conoce como índice kappa ponderado cuadrático. Basándose en esta métrica, se define una versión continua del quadratic weighted kappa que se puede utilizar como función de coste para entrenar el método mediante un algoritmo de descenso de gradiente. De esta manera, la función de pérdida basada en el quadratic weighted kappa se define como podemos ver aquí en el póster. Las variables x e y son los datos de entrada y la clase real del patrón késimo. Q es el número de clases, n es el número de patrones, n sub i es el número de patrones de la clase iésima, p es la probabilidad de que el patrón késimo pertenezca a la clase que ocupa el orden q y omega y j son los elementos de la matriz de penalización. Por otro lado, se definen los modelos de probabilidades proporcionales como un tipo de modelo de umbral que se basa en el concepto de una variable latente que ocupa un espacio unidimensional. A partir del valor de esa variable, también conocido como proyección y una serie de umbrales, se obtiene la probabilidad de pertenencia de cada patrón a cada una de las clases del problema. Los umbrales están ordenados de forma creciente, de manera que se representa la naturaleza ordinal del problema. Este tipo de modelos quedan definidos por la expresión que podemos ver aquí en el póster. En esta expresión, la inversa de g se conoce como función de enlace, que en el caso del PON siempre será la función logic, que es la inversa de la función sigmoide. B es el vector de umbrales y f de x es la proyección obtenida por el modelo de red neuronal convolucional. El problema que se pretende resolver usando la metodología propuesta es el del diagnóstico de retinopatías diabéticas a partir de imágenes de fondo de ojo, teniendo en cuenta los diferentes estadios en los que se puede encontrar la enfermedad. Los resultados del método propuesto, que es el método ordinal, frente al método estándar de clasificación nominal se presentan en la tabla 1 del póster. Como se puede observar, los resultados del método ordinal son superiores tanto en la métrica de quadratic weighted kappa como en el porcentaje de patrones correctamente clasificados. Por tanto, como conclusiones,
En el presente trabajo se ha propuesto el uso de una metodología ordinal combinada con redes neuronales convolucionales para mejorar el rendimiento de clasificación en un problema asociado al diagnóstico de retinopatía diabética. Los resultados experimentales han demostrado que el método propuesto ofrece mejoras sustanciales frente al método nominal estándar. Buenas tardes, mi nombre es María del Mar Garrido Cuevas, me encuentro en el primer año de desarrollo de mi tesis doctoral, que lleva por título Sensores de espectroscopia de infrarrojo cercano como dispositivos IoT para la lucha contra el fraude en el sector del aceite de oliva virgen, bajo la supervisión de las profesoras Dolores Pérez Marín y Ana Garrido Varo. El aceite de oliva virgen es considerado internacionalmente como un producto gourmet por sus atributos sensoriales y sus beneficios para la salud. Sin embargo, se trata de uno de los 10 productos con más riesgo de fraude intencionado, provocado por la adulteración de aceite de oliva virgen con aceite de inferior calidad. Uno de los principales factores que explican los episodios recurrentes de fraude es la falta de metodologías adecuadas y asequibles que aumenten significativamente el número de muestras inspeccionadas por año. Los métodos analíticos reglamentados son lentos, costosos, necesitan equipamiento sofisticado y personal especializado. Como alternativa se presenta la tecnología NIR por sus múltiples ventajas, pues permite un análisis rápido, no destructivo, preciso, económico y rentable de un gran número de muestras. Además proporciona una señal digital que puede ser combinada con tecnología de la información y la comunicación para la mejora de los procesos de control, trazabilidad y etiquetado. El objetivo general de esta tesis doctoral es diseñar, desarrollar e implementar en diferentes puntos de la cadena de suministro del aceite de oliva un sistema basado en la integración y combinación de sensores NIRS como dispositivos IoT para el control on-site de procesos, el etiquetado normativo y voluntario y la inspección oficial, para garantizar la integridad e imagen internacional del aceite de oliva virgen. Además, esta tesis consta de una serie de objetivos específicos, de los cuales señalaré 2 de ellos en los que he empezado a trabajar. El primero, evaluar, optimizar y validar sensores NIR para el análisis in situ de aceite de oliva virgen en diferentes puntos de la cadena de producción y comercialización. El segundo, desarrollar modelos cuantitativos y cualitativos basados en datos NIRS para la predicción de los principales parámetros físico-químicos y sensoriales relacionados con la calidad del aceite de oliva virgen, usando software comerciales y de código abierto. A continuación se presentan algunos de los resultados preliminares que se han obtenido en este primer año de tesis, teniendo en cuenta los objetivos mencionados. Con respecto al objetivo 1, se comenzó por la recogida de espectros NIRS de aproximadamente 850 muestras de aceite de oliva, en instrumentos de diferentes prestaciones científicas y diferentes modos de análisis. Tras ello se procedió al estudio de la repetibilidad espectral de las muestras, analizadas en los diferentes equipos. Para ello se empleó el estadístico raíz cuadrática media, el cual aporta información sobre la comparación espectral de 2 o más espectros de una muestra. En la figura 1 se pueden observar las diferencias encontradas en los espectros tras analizar 4 veces la misma muestra. Dichas diferencias espectrales son originadas por diversas fuentes de error asociadas a la medida espectral y deben minimizarse para garantizar la calidad del dato espectral obtenido. Por otro lado, con respecto al objetivo 2, se ha tratado de generar información sobre el potencial de una herramienta de código abierto, Python, frente a un software NIR de alto coste y de uso muy generalizado, WinEasy. Los software de código abierto ofrecen una serie de beneficios, tales como la transparencia, el fácil acceso y el menor costo. Además, permiten el uso de algoritmos poco convencionales, que son importantes de evaluar en productos agroalimentarios y particularmente en aceite de oliva. Se han utilizado 492 muestras analizadas en el equipo portátil Micronil Pro. El pretratamiento de la señal NIR es un aspecto fundamental a tener en cuenta para la corrección de efectos no deseados que pueden aparecer en los espectros, por lo que en primer lugar se evaluaron diferentes métodos de corrección de la radiación dispersa, así como la aplicación de derivadas. En la figura 2 se puede observar cómo, en lo más relevante, localización de picos y valles, ambos softwares conducen a resultados similares de banda de absorción, a pesar de utilizar métodos de derivación diferentes. Posteriormente, se procedió al desarrollo de modelos de calibración NIRS para la predicción del parámetro acidez, utilizando regresión multivariantes por mínimos cuadrados parciales. En la tabla 1 se observa cómo los resultados obtenidos demuestran que las rutinas desarrolladas en Python producen similar información sobre la calidad predictiva de la ecuación acidez. Las leves diferencias obtenidas pueden ser atribuidas a los diferentes métodos de derivación empleados. Para concluir, se ha comprobado en primer lugar que la repetibilidad de la señal espectral de cada instrumento depende del diseño óptico, particularmente de la resolución y rango, así como de la forma de presentación de la muestra.
Además, los diferentes pretratamientos desarrollados utilizando la rutina programada en Python y la utilizada por el software comercial WinEasy conducen a resultados similares en cuanto a la forma de los espectros y localización de las bandas relevantes de absorción de aceites. Por último, con los dos programas utilizados, Python y WinEasy, se han obtenido calibraciones de una capacidad predictiva similar para la predicción de la acidez en aceite de oliva virgen. Antes de acabar, me gustaría mencionar que esta investigación se enmarca dentro del proyecto Tecnología NIRS y Plataformas IoT para el aseguramiento de la integridad de productos españoles de alto valor añadido, jamón ibérico curado y aceite de oliva virgen extra, del programa estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad. Muchas gracias por su atención.